Muy bien, mis queridos teleamigos. Realmente, pues a mí me sorprendió las multitudes que fueron a ver al padre Bergoglio, como dice el que lo llaman, y el viraje que dieron algunos con relación al Papa. Yo quiero en los programas del viernes mostrar algunas cositas, y realmente ya hablaba con Damián Galerón, el teólogo vasco español, y hablaba con otro amigo teólogo que a mí realmente me sorprende, ¿no? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Qué estudiaron? ¿Qué oyeron? ¿Qué vieron? ¿Y qué les pasa? No lo sé. O sí lo sé. Eso es lo más grave. Yo lo que voy a hablar hoy, les aseguro que no les va a gustar mucho. Si quieren pueden apagar el televisor y cuando termine, les aseguro que les va a gustar mucho menos, ¿no? Por ahí recibí, no, un cañonazo, no, era un sacerdote santanderiano que parece un buen sacerdote. Habló en el día del Evangelio, que fue hace unos días, de perdonar. El texto de San Pablo era sobre el perdón y el texto del Evangelio era sobre reconciliarse con el hermano, ir y hablarle al hermano si está equivocado y si no buscar al segundo y hablar con el segundo, después es decirle a la comunidad y si no declararlo pagano. Y ahora hablamos de lo que dijo Bergoglio, de que sobre Jesús corría sangre pagana. Creo que no se han dado cuenta los sacerdotes de eso todavía. Bueno, una abominación, pero ahora la examinamos por qué. Y además de una sacrilegio, una aberración, donde se niega el dogma de la Inmaculada Concepción de Jesús y la divinidad de Jesús, en una pequeña afirmación de esas que él la dice con tanta sanfazón, pues terrible, terrible, espantoso. Yo no sé cómo un hombre se atreve a decir una cosa semejante y dice que es bautizado y además dice que es papa, que es peor. De todas maneras, y el motu propio para cambiar la liturgia y darle la facultad a los obispos y a las conferencias episcopales de ajustar la liturgia a cada región, a cada país, a cada momento, nos volvimos protestantes, les cuento. O sea, la interpretación bíblica a su amaño, lo como usted quiera y como le guste. Ahí vamos, vamos caminando, lentamente, no se imaginan para dónde vamos, pero la Biblia sí dice para dónde vamos y tal vez en el programa de sábado y domingo les hable de una extraordinaria mística colombiana. Me vi obligado a volver a leer todas esas profecías. Estoy cansado, no tengo tiempo, he leído más de 100 apariciones marianas y las profecías y he estudiado eso y por eso, gracias a Dios, me dio una buena memoria y tengo un acervo de información para confrontar contra la Biblia y confrontar contra las otras profecías y sacar conclusiones. Pero bueno, esas multitudes me hicieron reflexionar. Yo dije, ¿toda esa gente estará convertida? ¿O será que la emoción los arrastra? Hay que ver la sotana blanca y mirarlo, bueno, todo eso tan terrible, tan terrible. Millones de personas por todas partes. Y yo me preguntaba, ¿estarán convertidos? Si a mí me decía una vez un obispo, me decía que en muchas regiones de Colombia el 5% de la población va a la misa. Y de ese 5% no hay un 10% que se haya leído el Evangelio. O sea, son del grupo de los católicos de misa y olla, con Dios bombero para apagar incendios, como decía el padre Rafael García Herreros. Muy atinadamente y muy ciertamente el padre García Herreros tenía razón. O sea, ese, digamos, 1%, yo diría que medio por ciento de los que han leído la Biblia, emocionadísimos. Yo tengo un amigo que decía que en el colegio los padres de familia emocionadísimos y que el 40% que había hablado con 40 parejas y solo el 4% tiene un matrimonio bien, en orden, católico.
no habían tenido una aquí, la otra por acá, este con esto y la otra con el otro, y esos enredos que hay ahora por todas partes en esta promiscuidad sexual y esta locura que vive la humanidad y la crisis de los hijos y todo. Más de la mitad de esos fueron a ver Gog. Estarán convertidos, están arreglando su situación, pues, porque es que yo noto una predicación muy buena en el sentido de la promoción humana. Habla del amor a los hermanos, habla de compartir, habla de llenar el buche de los niños, habla de la reconciliación, de la paz, de la unidad, de la vida, de todo eso. De eso habla todo el mundo y en los cursos de promoción humana es lo que se habla. Pero no hablo de la cruz, no lo vi en ninguna parte hablar de la cruz, ni la necesidad de convertirse, ni de arrepentirse, ni la puerta estrecha, ni el cielo, ni el infierno. No, de eso no habló, de eso no habló. ¿Se dieron cuenta ustedes? No. Es lo que la gente quiere oír. Entonces arrastra a las multitudes. Ahora le pasaba a Hitler cuando empezó en el año 31 que Alemania necesitaba reconstruirse, entonces empezó a hablar de lo que la gente quería oír y arrastró a las multitudes, y un país que era luterano y católico lo volvió guerrerista, guerrero y agresivo y tremendo. Pero bueno, esa es la psicología de las masas. Hay que leer a Ortega y Gasset para entender la psicología de las masas. Y yo, de ese 10%, en Bogotá hay parroquias donde el 10% va a misa, el 8%, el 7%, con eso llenan el templo y los curas quedan satisfechos, completos. El templo se llenó. Y si es Santa Marta o el Señor de los Milagros o el Niño Jesús, se llena el templo, se llena. Y se le pide el favor a Dios y todas esas cosas, pero no se lee el Evangelio ni se convierte. Eso es la religiosidad esa pastosa que tenemos tan horrible. Y yo creo que esas multitudes no habría un 1% realmente o un 2% en un proceso de conversión. Los obispos bien vestidos, estaban con sus arreos rojos, ¿sí? Todo eso que nunca se ponen, pero que ya no se usa. Los curas también ya, hasta el padre Giraldo, ese que tuvo problemas con la justicia en el tiempo de Uribe por revolucionario, jesuita, hasta usan Kleinemann cuando viene el Papa. Increíble, increíble, ¿no? Sí, es como si yo me pusiera, resolviera ponerme la camisa, sí, cuando veo al presidente de los Estados Unidos. Esos son las mañas humanas y son hábitos humanos que entendemos, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo, ustedes lo saben, por todas partes. Y ahora con el motu propio de cambiar la liturgia y que cada conferencia episcopal tiene derecho, según el motu propio, de adaptarse, entonces llegamos ya a la desintegración de la liturgia y a dónde vamos, a cambiar la misa, a cambiar la Eucaristía, a la cesación del sacrificio perpetuo de que nos habla Daniel, ¿no? La abominación de la desolación, lo llama la Sagrada Escritura. Allá vamos. Pero no nos hemos dado cuenta y no nos importa además, porque la multitud y el entusiasmo, ¿no? Yo creo que en este momento, con esas multitudes de todas partes, debe haber filas de kilómetros de la gente que va a confesarse, me imagino. Sí, unas filas de 2 cuadras, 3 cuadras en cada parroquia, lo que dejó la emoción. No, porque seguramente ya la televisión les apagó la emoción, la última telenovela, las últimas noticias, ¿sí? Los últimos problemas, entonces se acabó ese movimiento multitudinario, pero muchos cambiaron, ¿no? Bueno, algunos cambiaron para bien. Yo vivía muy preocupado con Fray Nelson Medina, que es un gran teólogo, espero que sigamos siendo amigos, y yo vivía muy preocupado porque él es un buen teólogo, es honesto, es serio, un buen dominico, ¿sí? Tiene unos buenos programas de Biblia allá en nuestro canal, no tan amigos, pero un canal que dicen que es católico también, ¿sí? Yo creo que nosotros somos un poquito más católicos, pues nos mantenemos firmes en la línea y firmes en la verdad. Leo a Fray Nelson Medina.
Los que alaban al Papa casi hasta el fanatismo, dice Fray Nelson Medina, no soy yo, a veces no quieren ver algunas ambigüedades de doctrina sobre el matrimonio que saldrán muy costosas para la unidad de la Iglesia en un futuro próximo, como de hecho ya sucede en algunas partes. Repito, voy a repetir lo que dice Fray Nelson Medina. Los que alaban al Papa casi hasta el fanatismo, a veces no quieren ver algunas ambigüedades de doctrina sobre el matrimonio, me refiero que se refiere a Amor y Leticia, el número 8, que saldrán muy costosas para la unidad de la Iglesia en un futuro próximo, como de hecho ya sucede en algunas partes. Sí, señor, señor. Claro, después habló de 5 cosas maravillosas del Papa, cogió y embalsamó el cadáver con un poco de miel y de perfume, ¿no? De la necesidad del testimonio de vida de los religiosos y los sacerdotes, que tienen que oler a oveja, todo eso que él dice tan lindo, la importancia del pueblo de Dios, la alegría, la ternura, la esperanza, la acogida, el anuncio de la misericordia, todo eso de la promoción humana, la promoción humana, la promoción humana, pero sin cruz, ¿no? Sin puerta estrecha, sin cruz, sin cielo, sin purgatorio, sin infierno, sin necesidad de arrepentimiento, ¿no? Sin necesidad de conversión, sin necesidad de hacer una buena confesión de vida, sin necesidad de dejar la vieja o el viejo o el amigo, no, eso no, eso no, eso al contrario, él acoge ese tipo de cosas, ya lo veremos, él acoge ese tipo de cosas. Tender puentes, comunicación, encuentro, construcción del bien común, todo eso, qué maravilla. Lenguaje tan maravilloso, para una plataforma política en las próximas elecciones sería muy bueno, pero nada de cruz, nada de conviértase, nada de arrepiéntase, nada de seguir a Jesucristo, ¿no? Nada de cargar la cruz, nada de negarse a sí mismo, nada de que para llegar al cielo hay que tener un buen arrepentimiento, entregarle el corazón a Jesucristo, dejar la mala vida, la mala conducta y volverse hacia Dios con todo el corazón, eso nada. Pero como esa cosa de la alegría y la búsqueda de puentes comunes, la comunicación, ¿no? Bueno, increíble, ¿no? El abrazo a los migrantes, a los ancianos, a las mujeres, a los discapacitados, a los enfermos, ¿no? A los más débiles también. Son unos pequeños elementos buenos en la teología de la liberación, que tiene bastante cosas malas, pero tiene algunos elementos buenos, son estos, ¿no? Bueno, la urgencia de integrar la creación en la casa común, eso que se inventó Leonardo Boff, el teólogo de la liberación brasileño, de la casa común y de la ecología. Bueno, todo eso bien. Un poco de antropolatría, también metió bastante, la adoración del hombre antes que a Dios. No se dieron cuenta, ¿no? Poner por encima de todo la persona humana, que es el centro de todo. Ya no es Dios el centro de todo, es la persona humana. Esa antropolatría es bien interesante. Vamos a hacer un paréntesis un instante. El mensaje es bastante antropolátrico, es centrarse en el hombre como Dios, bueno, con muchos discursos de promoción humana, como los libros esos que vienen ahora de promoción humana por todas partes, pero un poco de negarse a sí mismo, de la necesidad de sufrimiento, de completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo, de la autodestrucción del hombre, ¿no? De matar la carne, de sacrificarse, de dar la vida por los demás, más bien no. Fue un mensaje que el mundo de hoy ha fabricado, ¿no? Como un ideal humano, como el ideal del hombre que tiene que ser feliz. Me acuerdo de una universidad aquí en Bogotá donde se predica la felicidad. Yo tuve un párroco que no cachaba una sola vez para hablar de la felicidad.
la felicidad. Es decir, no hay dolor, no hay tristeza, no hay cruz, es felicidad, plena felicidad. Eso se veía en unos aprietos cuando leían el Evangelio y había que confrontar la homilía con el Evangelio, unos aprietos terribles, porque es que la teología, lo que decía Benedicto, ¿no? Que la teología ha ido pavimentando de basura todo y ya él nos está negando la entrada al cielo. Con razón que decía Olivita, que más del 90% de los sacerdotes están condenando y que los niños se están yendo al infierno. Olivita, la famosa vidente de Garagoa, decía eso. Y decía que cuando llegaran 2 papas, se pusieran las pilas porque venía el fin de los tiempos, ya estaba encima. Ahora, tal vez el programa de sábado y domingo podemos leer algunas profecías de la mística de Envigado y les cuento quién era ella y todo lo que dice de Francisco. Antes de que apareciera Benedicto empezó a hablar de esto. O sea, poner por encima de todo la persona humana, que es el centro de toda la creación. Y lo que se cuidó mucho en el lenguaje. Claro, él venía a avalar el proceso de paz del presidente Santos. Yo se lo dije de antes a ustedes, aunque él había dicho que si ganaba no vendría a Colombia, sin embargo vino, pero se parece al presidente Santos, ¿no? Dice unas cosas y después hace otras. Y vino, había que avalar eso, el proceso de paz, a pesar de ese origen tétrico y macabro y que un día lo analizaremos y lo veremos más a fondo. Todo el proceso de paz tiene muy buena parte de razón, no toda la razón, pero buena parte de razón el presidente Uribe y Ordóñez, el ex procurador Ordóñez, mi amigo. Bueno, que tanto escozor causa a estos teólogos de la liberación. Bueno, que nos tildan a nosotros, dizque de ultraconservadores o liberales o derecha o de izquierda. Les voy a decir una cosa, en estos días hice una entrevista que me la tergiversaron, me la dañaron, me la editaron y me hicieron decir todo lo contrario de lo que yo había dicho. Pero bueno, eso es normal en nuestro tipo de periodismo en Colombia, que no sabemos hacer periodismo. Yo no he conocido en Colombia sino 2 o 3 entrevistadores serios que dicen la verdad y que encaminan bien. Me acuerdo que Pacheco era muy lúcido en eso, a pesar de que era un hombre muy erudito, era muy bueno para hacer entrevistas. Juan Lozano es bueno. De resto, pues son sumisos, sometidos, serviles, mercenarios, y lo ponen a decir a uno lo que no dijo. Bueno, eso es lo que pasa. La próxima entrevista que haga la voy a grabar y voy a confrontarles aquí, hacer un programa confrontando lo que editaron allá y lo que verdaderamente yo dije y yo pienso. El Papa Benedicto dijo una cosa muy importante, eso de izquierda o de derecha, conservadores, progresistas o liberales, o reaccionarios, o regresistas, o regresivos, esas categorías no pertenecen a la teología, es decir, no pertenecen a la Biblia. La Biblia es inmutable, inmutable. Dios no se muda, dice Santa Teresa de Jesús, Dios no se cambia. Dios no dijo una época en el tiempo de Jesús. Es que Bergoglio en una entrevista famosa dijo que Jesús era fundamentalista, fundamentalista. Te lo voy a leer, ¿sí? Se lo voy a leer. Jesús era fundamentalista y que él iba a mejorarle el fundamentalismo a Jesús. Yo se lo voy a leer en una entrevista, hermano, así que yo lo dije. Es una entrevista muy famosa, ¿no? Con el señor Walton, sociólogo francés, que ha escrito un libro sobre eso. Ahí lo saqué de ese libro del señor Walton. Y me impresionó pues que Fray Nelson hiciera eso. Y en una homilía en mi parroquia, entonces cuando hablaron del amor y de la corrección fraterna y el amor y la paz y San Pablo y todas esas cosas, al final se despachó el predicador. Un buen cura santandereano, y me lanzó pues medio chicamocha, pues. Como ven santanderianos, uy, qué pedradas. Entonces me acordaba yo de Juan 23 que decía, yo no me agacho a recoger las piedras. No me agacho a recoger las piedras, ni les voy a mencionar quién es el sacerdote, que es un buen
creo que es un sacerdote de buena fe, ¿no? Pero están como con escamas, como nubilados con el tema de Francisco y mucha gente salió obnubilada, gente que dice es que yo no le oí decir nada malo. No, él se cuidó mucho, él habló de toda esa promoción social, promoción humana, de encuentro, abrazo, beso, sí, reconciliación, paz, todo eso. Eso es hermoso, son palabras lindas, ¿no? Pero como les digo, de las multitudes yo creo que no sé cuántas conversiones, no, los párrocos deben estar acosados por tantas confesiones y tantas conversiones que hubo, ¿no? Porque usted sabe que este es el país de más divorciados, donde la gente ya no se divorcia porque además ya no se casa, ¿no? Y eso es lo que él viene a pavimentar, a hacer una puerta ancha, no una puerta estrecha. Me impresiona mucho las profecías de Nelly y las de Olivita. Y Nelly es creíble, porque si el padre José del Carmen López, este jesuita santo, que tiene el don de conocimiento del padre Pío, le creía, yo también le creo. Y ya en el programa de sábado y domingo le mostraré algunas cosas que dijo sobre Francisco. Me impresionó más, mucho más, ver que dijera que él tenía sangre pagana. Jesucristo tiene sangre pagana. Dios mío, ¿y los sacerdotes dónde estaban? Nada, bravo, bravo, bravo. O sea, Jesucristo es un desgraciado, perdóneme. Y la Virgen María era una impura. Su Inmaculada Concepción quedó en el suelo. Se arrastró por encima de la Virgen. Y no quiero decir las palabras vulgares, agresivas y groseras que oí en una homilía que me pasaron, en una grabación de un sacerdote bueno, que le enfureció esa frase y dijo lo que tenía que decirle, pero no tan duro, padre, no le diga tan duro. Todas esas malas palabras no hay que usarlas, ¿no? Que la Virgen María era impura. O sea, no hay Inmaculada Concepción. Jesucristo no procede de la Inmaculada Concepción de María. Sangre de Jesús, sangre de María, carne de Jesús, carne de María, dice San Agustín. Y la divinidad de Jesucristo quedó en el suelo. Porque nos dice, creo que en la carta de los Hebreos, semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Si la Virgen era impura y tenía sangre pagana, porque Jesucristo es 100% María, entonces Jesucristo era impuro, no era Dios, porque Dios no tiene mancha, ¿no es cierto? No se puede manchar. ¿Cómo era que dice la Biblia que nada manchado pues era Dios? Pues entonces la naturaleza humana de Jesús estaba contaminada. Esa fue la conclusión que uno saca de esa pavorosa, ¿qué clase de hombre es eso, por Dios? ¿Qué puede decir eso? Si lo dijera cualquier teólogo de la Javeriana, pues no importa, pero que diga un tipo que usa sotana blanca y se viste de papa y dice eso, a mí me pareció atroz. Eso sí se le soltó en Colombia, el que se cuidó tanto de la promoción humana y el encuentro y el amor y el abrazo y el niño y el beso y el bajarse del papá y abrazar el viejito y todo eso, ¿no? La promoción, eso, sangre impura de la Virgen, sangre pagana. Yo sé que en los antepasados de José y de María, por allá había hasta una prostituta que llamaba Rahab, ¿no? Había gente muy mala, reyes muy malos, pero la Virgen María no tuvo pecado original. Hay que leer en Ana Catalina de Meri cómo fue el nacimiento y la concepción de María a través de Joaquín y de Ana. Entonces, nos negamos el dogma, negamos la divinidad de Jesucristo. Como hace las cosas tan sutilmente, porque alguien me dijo, y él sí sabrá lo que dice, le dije, claro, está demoliéndolo todo, acabando con todo. Entonces eso de que Jesús tenía sangre pagana, eso sí terrible. Y Fray Nelson, pues lo felicito, porque al fin se dio cuenta, no, él se dio cuenta desde el principio, Fray Nelson es muy inteligente, lo que pasa es que se va cubriendo, ¿no es cierto? Sí. Y otros sacerdotes, a mí me visitan muchos sacerdotes, me visitó el superior de una comunidad, me visitan monjas, me llaman, me consultan, yo les agradezco mucho la confianza.
unos seguramente para sondearme, otros para jalarme la lengua, otros para llevar la noticia a otro lado, al estilo colombiano, ¿cierto? Toda esa maniobrabilidad que manejamos los colombianos. Pero lo de Fray Nelson dijo, los que alaban al Papa casi hasta el fanatismo, no casi, Fray Nelson, un fanatismo irreflexivo, sin reflexión. Yo soy papista, papista, papista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Bueno, entonces, a veces no quieren ver algunas ambigüedades de doctrina sobre el matrimonio. Y hay una cosa más grave que yo le dije un día a José Galat y él no se había dado cuenta, que cuando Judas comulgó en una forma impura, en una forma blasfema, después de la traición, se comió el pan y detrás entró el diablo. Todas estas personas que comulgan viviendo en pecado, detrás reciben un demonio. O sea, con esta doctrina se está llenando más de demonios los que eran católicos y que dicen que qué maravilla la modernización. Y le vuelvo a decir a los periodistas, esos serviles y miserables, perdóname, los que les hicieron entrevista al doctor Galat, que no tienen grandeza, ni tienen altura de periodismo, ni capacidad periodística, porque hablándole de las intimidades sexuales del doctor Galat y de la familia, no, eso es canalla, infame, y eso no es periodismo, eso es de una bajeza espantosa, ¿no? Pero digo, entrevistadores he visto aquí, Lozano es un bueno, Pacheco era bueno, por allá Levy en CNN, el que entrevistó a la periodista guatemalteca, la politóloga que dijo que Francisco era marxista, esta Gloria Álvarez, ¿no? Que no quiso recibir a las damas de blanco en Cuba, que se encontró con un arzobispo de la KGB en Cuba, ¿no? Después con Evo Morales y con todo, con el del Ecuador. Todo eso vivió ahora con Santos, y vino a avalar a la izquierda colombiana. Ah, pero es que me enteré por qué le gustaba mucho la izquierda. Espere, él estudió con Esther Ballestrino, una comunista que influyó mucho en Francisco. También él estuvo en psicoanálisis y de ahí debió sacar ese pansexualismo, porque él dice que asistió a psicoanálisis como 4 años. Dijo Francisca que ello me enseñó a pensar la realidad política, la marxista, la comunista. La señora Esther Ballestrino dijo que los comunistas son los cristianos, son los que nos han robado nuestra bandera. Imagínense que los comunistas nos robaron nuestra bandera. Nosotros no somos asesinos ni somos tan crueles como los comunistas, que en Rusia mataron 25 millones de personas, en China 40 millones, en Camboya 2 millones, los gulag, los campos de concentración, las crueldades, las torturas, esa nueva vida del Che Guevara que publicó, la biografía de Che Guevara que acaban de publicar en una editorial española famosa, mostrando el sadismo, la crueldad, la maldad, muy parecido a nuestros guerrilleros, ¿no? Del Che Guevara. Un famoso autor español acaba de publicar esa biografía del Che Guevara, muy impresionante. Yo vi las entrevistas que le hicieron y eso es el comunismo, ¿sí? El que el Papa declaró que era un hombre sabio, el Pepe Mujica, que dijo que había conocido un sabio, dijo Francisco que él era un sabio partidario del aborto, de la marihuana, guerrillero, asesino, un hombre sabio. Ya entendí que la señora Esther Ballestrino fue la que influyó en Francisco, una marxista comunista, y el psicoanálisis fue el que influyó en él seguramente en la parte de los pecados sexuales, que dijo que eran unos pecadillos, eso lo vemos el sábado y domingo, que eran pecados menores, los pecados sexuales. Claro, la Virgen dijo lo contrario, en Fátima dijo que la mayoría de la gente iba al infierno por los pecados de impureza. Dijo en Fátima eso. Yo le creo más a la Virgen, realmente impresionante. Lo felicito, Fray Nelson, porque pues realmente fue muy valiente usted
aunque después sacó toda esa cosa del magisterio, la fuerza del mensaje, la necesidad de simplificar la burocracia visual, el respeto a la creación, todo eso, pues todo eso de Paz Verde, de Greenpeace, todo eso de la creación ahora está de moda, ¿cierto? Cambio climático, hay que regañar al señor Trump que no quiso, y mire, le llegó el efecto del cambio climático, le llegó ahora con esos huracanes y bueno, todo eso, signos apocalípticos que estamos viviendo en este momento tan fuertes y que nos negamos a ver, a escuchar, a oír, a analizar. Mientras Francisco estaba aquí, vino el Irma allá en Estados Unidos y el terremoto de México. Oremos por estos hermanos, realmente hay que orar por ellos, y vienen cosas mucho más duras y cosas peores. Yo he estudiado, acaba de salir un libro en francés de una famosa cristiana francesa que dice: el Señor está cerca, el fin está cerca. Vi un noticiero francés y no se burlaron los periodistas de eso, no lo tomaron en broma, como aquí que todos lo toman en broma los periodistas, porque no entienden nada, porque no son periodistas, no están formados para oír ese tipo de cosas, y la gente tampoco estamos formados para oír que el éxito, que la prosperidad, que el camino, que el encuentro, que el abrazo, que el beso, que sean felices y que todo bien, todo bien, todo bien. Claro, el país se derrumba y todo derrumba. Nos estamos derrumbando económicamente, estamos derrumbados económicamente, eso lo sabemos. Las cifras son aterradoras: 15 billones del déficit de salud, 8.5 billones de pérdida de cartera bancaria. Bueno, pero está bien. Abrazos y reconciliaciones. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, ya les hablamos del Magnum Principio, en el cambio de la liturgia, que nos va a conducir a una cosa terrible. Y pues, de pronto el sábado y el domingo les vamos a hablar del caso Seifert, ¿no? Uno de los mejores filósofos católicos de la Iglesia. Pero no, mencionémoslo hoy, que es bien interesante. El caso Seifert es ¿quién se separa de la Iglesia? El caso Seifert es muy interesante. Está considerado uno, o tal vez el mayor de los filósofos católicos contemporáneos. Un hombre bueno, un hombre ortodoxo, el profesor Joseph Seifert, uno de los mejores católicos. Se destaca por la fidelidad al magisterio pontificio, que ha sido elegido miembro de la Pontificia Académica para la Vida. Cualquier universidad católica lo consideraría un honor tenerlo. El profesor Joseph Seifert. Por lo de Amor y Leticia, Seifert escribió un artículo, ¿no? Y según la cual la conciencia de los matrimonios adúlteros, o mejor dicho, irregulares, dice Francisco y el cardenal Chobor, puede reconocer que solo es una situación, no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio, dice Seifert. También puede reconocer con sinceridad y honestidad que aquello por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo ha reclamado en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no se plena ideal objetivo. Amoris Laetitia número 303. O sea, comenta Seifert sobre Amoris Laetitia, que además de definir el estado objetivo de pecado grave como todavía no plenamente el ideal objetivo, Amoris Laetitia afirma que podemos saber con una cierta seguridad moral que Dios nos pide que cometamos actos intrínsecamente malos, como el adulterio o la homosexualidad activa. El filósofo austríaco plantea ante este punto lo siguiente. Oigamos a Seifert. Yo pregunto si puede la pura lógica fallar cuando nos preguntamos bajo estas premisas si solo un caso de un acto intrínsecamente inmoral
puede ser permitido o incluso querido por Dios. ¿No dejó este aplicarse a todos los actos considerados intrínsecamente malos? Pregunta Seifer. Lógico. Para eso sirve la filosofía, él es profesor de lógica también. Si es cierto que Dios puede querer que una pareja de adúlteros viva en adulterio, que Dios puede querer eso dicen Amor y Leticia. ¿No debería entonces también el mandamiento no cometerás adulterio ser reformulado? O sea, hay que reformular el mandamiento, hay que cambiar la palabra de Dios que es eterna, que es inmutable, que no se puede mudar, reformularla, que es lo que Francisco quiere hacer, porque dice que en otra entrevista que veremos el sábado y domingo, que Jesús era fundamentalista. ¿Qué tal? Si es cierto que Dios puede querer que una pareja en adúltero viva en adulterio, ¿no debería entonces también el mandamiento no cometerás adulterio ser reformulado? ¿No deben eliminarse también los otros 9 mandamientos? La Humane Vitae, Evangelium Vitae y todos los documentos, dogmas y concilios pasados, presentes y futuros de la Iglesia que enseñan la existencia de actos intrínsecamente malos, deberían ser reformulados. Derogada la Humane Vitae, Evangelium Vitae, todos los concilios, todos deben ser reformulados, porque es un nuevo evangelio. ¿No será que está cayendo en la maldición de Pablo? Gálatas 1. Si un ángel del cielo o yo mismo les enseño un evangelio distinto, sea maldito. Maldito. San Pablo, y lo repite, Gálatas capítulo 1. Si un ángel del cielo o yo mismo. ¿No deben entonces desde la pura lógica considerarse buenas y dignas de alabanza la eutanasia, el suicidio asistido, el suicidio mismo, la mentira, el robo, el perjurio, negar a Cristo o traicionarlo como San Pedro, o el asesinato en determinadas circunstancias después de un debido discernimiento a causa de la complejidad de cada situación concreta? Pregunta Seifer. A continuación dirige una súplica al Papa Francisco. Rogaría a nuestro Supremo Padre Espiritual en la tierra, el dulce Cristo en la tierra, como lo llamó Santa Catalina de Siena, un pontífice, bajo cuyo reinado vivió, aunque Catalina de Siena lo criticó duramente a ese pontífice. ¿Ustedes no sabían? Sí, Santa Catalina de Siena. Que retire dicha afirmación, dice Seifer, retire dicha afirmación, dice al si sus consecuencias lógicas conducen inevitablemente a nada menos que a la total destrucción de las enseñanzas morales de la Iglesia Católica. Estoy hablando de Seifer. Y lo retiraron de la Academia Pontificia de Ciencias, lo echaron. Ya les digo, ¿cuál debería ser? Si dicha tesis lleva como consecuencia lógica convincente el rechazo del hecho de que haya actos que deben ser considerados intrínseca y moralmente malos bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación, y si esta aseveración llega a desvirtuarse siguiendo el Familiaris Consortio y la Veritatis Splendor, así como la Humane Vitae y muchas enseñanzas solemnes de la Iglesia, no debería ser revocada. El comunicado de la Arquidiócesis de Granada se limita a afirmar que la postura del filósofo daña la comunión de la Iglesia. Lo echaron a Seifer, la diócesis de Granada, por decir la verdad, afuera. Oigan esto, la diócesis granadina añade que adoptó como suyo desde el primer momento la aplicación del texto pontificio preparado por los obispos de Buenos Aires, es decir, seguir las pautas de los obispos argentinos, que en el documento aprobado por el Papa Francisco consienten a los adúlteros el acceso a la comunión. La actitud del arzobispo de Granada se resume en la prohibición de hacer preguntas, que según el filósofo Eric Voegelin, caracteriza los regímenes totalitarios. No se puede hacer preguntas, como la dubia. Ya se murieron 2 cardenales, quedan 2, pobrecitos. No se puede hacer preguntas. Lo que caracteriza a los regímenes totalitarios. En base al mismo criterio se expulsa de la Pontificia Academia para la Vida de los católicos fieles a la ortodoxia de la Iglesia, empezando por el propio Seifert. Los maestros más ortodoxos son expulsados de los colegios y universidades católicos, y los sacerdotes fieles a la tradición son transferidos a otras parroquias, en algunos casos suspendidos a divinis.
¿Esto cómo se llama? Llamar bien al mal, mal al bien, dulce por amargo, amargo por dulce. Profecía de Isaías, capítulo 5. Este documento de Sefer es muy interesante. ¿Quién se separa de la iglesia? Roberto de Mattei, sacerdotes suspendidos a divinis. Y aquí son unos genios. Cuando se encuentra un exorcista, es un deber del sacerdote hacerlo, porque es liberar de la tiranía del demonio a alguien, lo mandan para el diablo, lo trasladan para Pasto, o para una clínica, o para alguna parte, o si no es de malas, lo suspenden a divinis, los despachan. Estamos todos al revés, ¿no? Completamente al revés. La buena, el bien lo llaman mal, al mal lo llaman bien. ¿Qué le pasará a los cardenales si llegan a hacer su corrección fraterna? Esta lógica represiva abre las puertas al cisma de la iglesia. Lo mismo dice Fray Nelson. Esta lógica represiva abre las puertas al cisma de la iglesia. San Francisco de Asís decía que esta era la época del cisma, cuando hubiese dos papas, ¿no? Lo dijo mi amigo ST también, que tiene esas visiones tan hermosas. Lo dijo Nelly Madrigal, la mística en Envigado, Olivita, ¿no? Con razón, que un sacerdote me contó que cuando este hombre había salido allá al balcón del Vaticano a saludar, el Señor le dijo, es un traidor, le dijo. Y es un sacerdote muy famoso, pero yo no lo puedo echar aquí al agua porque no, suspensión a divinis, un carrotazo, baculazo y patada, pues, ¿no? Estamos en una hegemonía, en una dictadura, y él vino a avalar esa cosa de la dictadura de la FARC, ¿no? Tienen razón Uribe en algunas cosas y Ordóñez también en otras cosas. Aunque digan que conservadores, liberales, progresistas, retrógrados, retardatarios, esas no son categorías en la teología, dijo Benedicto. La teología es una sola, el magisterio de la iglesia es uno solo, inmutable, no se puede mudar. No se puede mudar. Claro. No se puede nombrar obispas. Él ya lo hará, ¿no? Me imagino. Ya abrazó a las obispas homosexuales esas de Suecia. Ya lo hará. Ya puso la estatua de Lutero, creo que, no sé en dónde, allá en el Vaticano. Visitó una tumba de un macabro personaje. Después hablaremos de eso. Los artículos del profesor Joseph Sefer están motivados por el amor a la iglesia y a la verdad. Y este programa también. Alguien me dijo, usted es muy valiente. No, yo tengo miedo es de condenarme, irme al infierno por no decir la verdad. Hay muchos sacerdotes que tapan y son cobardes. Y la Biblia dice 2 veces en el Apocalipsis y en San Pablo, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán. Si alguien me demuestra que todo esto es falso, yo me retracto. Sí, pero el paso de un personaje moviendo palmas y pañuelos, eso no significa que eso sea la verdad. Eso significa que las vísceras se le alteraron a muchos colombianos que yo creí que se iban a convertir y no se han convertido, ¿no? No han entregado su vida al Evangelio, no han leído un Evangelio completo. El prelado que lo castiga se aparta de la ley natural y divina que prohíbe sin excepciones ni concesiones el adulterio, el homicidio y otros pecados graves. Monseñor Martínez Fernández ha castigado al profesor Sefer porque éste pedía al Papa con tono humilde y respetuoso que se desdijera de esa afirmación que conduce al adulterio y a la disolución de la moral. Lo mismo en que Jesús había sangre pagana. El profesor Sefer ya la debe conocer, porque eso ahora por estos medios llegan las cosas rápido a todo el mundo. Sí, ya la Virgen no es inmaculada, Jesús no es Dios, porque tenemos muchas dudas, ¿no? Por las conclusiones. El Papa Francisco es el sucesor de Pedro, pero el Señor nos dice que quien me ame debe seguir ciertamente, no al sucesor de San Pedro. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14, 15, 21. Los mandamientos de Jesús, que no pueden ser adulterados, ni alterados, ni cambiados. Si no cae en la maldición de San Pablo, si un ángel del cielo o yo mismo les anuncio un evangelio diferente, sea maldito.
maldito. Y eso sí me da mucho miedo que nos caiga esa maldición de Pablo. Es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Hechos 5:29. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Pidámosle a Dios misericordia, realmente misericordia. En estos días, además de que vi las noticias de las calamidades tan grandes por el mundo entero, hoy las tenemos en Colombia, en Urabá, con las inundaciones tan terribles que estamos viviendo hoy en Urabá, y las que están llegando y lo que va a llegar a Colombia según las profecías. Muy duro, muy duro. Y mucha maldición vamos a tener, porque no podemos estar aprobando cosas malas, ¿no? Y dándolas como buenas. Por eso ese libro que encontraron en las excavaciones de Mocoa, cuando sacaron una Biblia abierta bajo la tierra, y estaba en Isaías 5, al bien lo llamarán mal, al mal lo llamarán bien, a lo dulce lo harán por amargo, al amargo por dulce. Nuevamente felicito a Fray Nelson, porque pues él es un buen teólogo, tenía que haber visto eso desde el principio, ¿no? Y muchas otras cosas. Pues otro sacerdote me impresionó mucho, que salió muy emocionado, y antes había analizado lo de 3 años antes de Francisco y estaba aterrado. Ya le pasó, pues le pasó, ¿no? Con este ventisquero que llegó aquí ya se mejoró, ¿sí? Se refrescó, entonces ya se le olvidó lo anterior. Bueno, así somos los seres humanos. Hay que tener en cuenta todo, y hay que tener en cuenta a Olivita, que nos dijo que iba a haber 2 papas, y ahí comenzaría la gran crisis de la iglesia. Garabandal, que nos dijo que quedarían 4 papas y el último era Benedicto. De pronto es bueno consultar todas las fuentes, leerlas imparcialmente, desapasionadamente, y pedir perdón. Si nos hemos equivocado, pediremos perdón, pero yo no creo todavía. Si algunos nos dicen que nos equivocamos, esto del profesor Seifer fue verdad, lo echaron de la Academia Católica, y él fue muy respetuoso con Francisco cuando le pidió las explicaciones, y bueno, ya vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Con la profesora marxista que tuvo Francisco, con el psicoanálisis, con todo eso, empezamos a entender muchas cosas. Y pidámosle a Dios misericordia para sobrevivir en estos tiempos tan difíciles que se avecinan, porque las calamidades se van a multiplicar por 100 y van a empezar a llegar a Colombia de una forma terrible. Ya veremos en sábado y domingo las profecías de Nelly Madrigal, y veremos otras cosas que me tienen realmente impresionado. China reunió 10 países, abolieron el dólar como elemento para comprar petróleo, sino instauraron el yen, 10 cuernos de la bestia, dragón rojo, China. Estados Unidos se precipita hacia una quiebra y a una guerra civil. Lo dijo Cristina Gallagher, lo dijo nuestro hermano Agustín, lo dijo Nelly Madrigal. Yo no creo que estos 3 profetas se van a equivocar. Dios nos habla a través de los acontecimientos y de las circunstancias. Oremos mucho, oremos mucho, oremos mucho. Orar más cada día. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por estos hermanos que nos ven, que nos escuchan. Señor, yo te pido perdón si he ofendido a alguien, y también puedo pedirle perdón a esa persona inconveniente y se siente ofendida, pero es bueno despertar. Pidámosle al Señor que nos dé la luz del Espíritu Santo para que no nos equivoquemos, para que no vamos a quedar en la iglesia que el Apocalipsis llama la ramera, que es la inmensa mayoría de las personas en este tiempo.
Si la iglesia buena fuera la inmensa mayoría de las personas, pues no habría apocalipsis porque todos estarían convertidos, arrepentidos y sería una iglesia maravillosa. Pero la Virgen dice en la Salet que la iglesia será pobre, humilde, despojada, imitadora de las virtudes de Cristo, y Benedicto profetizó que iba a ser muy pequeñita. Un día leemos la profecía de Benedicto, oremos por el Papa Benedicto, debe estar sufriendo mucho, me imagino, y oremos por la iglesia que no desaparecerá, puede que huya al desierto, puede que esté escondida, la verdadera iglesia. La otra estará en los tratados de paz, me imagino, avalando esa cosa tan truculenta que hicieron. Te pedimos, Señor, que nos perdones, te pedimos, Señor, que nos bendiga. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor y enciérranos y nos consagramos a tu corazón inmaculado. San José ruega por nosotros, Espíritu Santo ilumínanos y santifícanos, nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.